pensamos principalmente como un espacio de encuentro y de formación feminista, pensado por y para mujeres lesbianas, bisexuales, travestis, trans, no binarias, que se propone aportar y potenciar la organización comunitaria y los procesos colectivos que sabemos que suceden permanentemente en los territorios para garantizar derechos, y que, bueno, un poco la escuela busca eso, ¿no? Reconocer esas historias, esas experiencias, esas referencias territoriales en los diferentes espacios de intervención, por eso también lleva el nombre de itinerante, para ir, digamos, nuestra propuesta es ir yendo a los diferentes barrios y a los diferentes espacios con esta propuesta. En los encuentros anteriores, en el primer encuentro, estuvimos trabajando sobre las articulaciones y los encuentros entre el feminismo popular y en la economía popular, entendiéndola como las herramientas gremiales y de ampliación de derechos que organizan y crean trabajo, y también como una herramienta muy importante para el reconocimiento de justamente estas tareas comunitarias tan fundamentales que se despliegan en los territorios y tan esenciales más que nunca ahora en este contexto de crisis sanitaria y de aislamiento social. Y después en el encuentro del viernes pasado también estuvimos conversando sobre la perspectiva pedagógica que propone nuestra escuela, que se enmarca dentro de la corriente de pedagogía popular. Esta perspectiva pedagógica un poco se preocupa por reconocer los saberes y las experiencias previas de quienes se están formando, construir espacios más horizontales de encuentro y de conocimientos que quizás los que propone la escuela formal o la educación formal, y generar estos lazos cognitivos, pero también lazos afectivos, que también nuevamente entendemos que en el ámbito comunitario son súper importantes. Bueno, con todo este marco teórico y político de los encuentros anteriores, la propuesta del día de hoy es que podamos conversar sobre las experiencias concretas de los feminismos en los diferentes territorios, que como decía, sabemos que cumplen un rol fundamental en el acceso a derechos. En este contexto se ha visibilizado más que nunca, aunque no es algo, digamos, que haya surgido ahora, sino que son experiencias súper ricas y con mucha trayectoria y mucha historia. Nuestra escuela tiene el objetivo de reconocer y poner en valor esas experiencias y de hecho nuestra propuesta consta de 3 módulos optativos, uno que tiene que ver con la violencia de género, con el objetivo de reconocer y valorar promotoras contra la violencia de género, otro que tiene que ver con la salud también, para formar promotoras en salud comunitaria, y el tercero tiene que ver con los cuidados, entendiendo que los espacios comunitarios de cuidado son absolutamente fundamentales para un montón de personas, sobre todo en los barrios populares, pero también en general. Bueno, entonces un poco para conversar sobre eso, sobre el rol de los feminismos en los territorios, tenemos hoy a 3 compañeras muy valiosas que estamos muy contentas de que nos acompañen el día de hoy. En primer lugar voy a presentar a Verónica Mollericona Capagenio, que es migrante boliviana, militante feminista y referenta de las Bartolinas Sisa del Bajo Flores. También tenemos a Georgina Orellano, que es secretaria general nacional de AMAR, puta feminista y militante por los derechos humanos y laborales de los trabajadores sexuales, y a Estefanía Siofi, que es militante de Mala Junta, médica feminista, trabajadora del CESAC 20 en la Villa 1 1114. Así que bueno, gracias a las 3 por acompañarnos acá. En primer lugar, le quería preguntar a Vero que nos cuentes un poco cuál es el trabajo que vienen construyendo con las Bartolinas en el Bajo Flores, y bueno, cómo las encontró la situación de pandemia, pero también lo que venían haciendo desde antes en la presencialidad. Vero, estás silenciada, tenés que desbloquear el micrófono. Es difícil con el celular.
Vero, si no, pasamos a otra de las panelistas mientras te desmuteas. Ahí se fue. Bueno, si no, vamos con Georgina, si te parece, Georgina. Al respecto, especialmente queríamos preguntarte, porque sabemos que AMAR está cumpliendo un rol fundamental y haciendo un montón de articulaciones ahora en el contexto de pandemia. Te queríamos preguntar particularmente sobre eso y bueno, después sobre el trabajo en general que vienen teniendo en los territorios. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes, un Buenas tardes. saludo y un abrazo a todas y todes. Estamos muy contentas desde AMAR y desde Casa Roja de poder ser parte de la escuela, de esta escuela de formación, con compañeras que realmente nosotras admiramos y valoramos mucho su trabajo de militancia y trabajo territorial que llevan adelante y que verdaderamente transforman las vidas de muchas compañeras y compañeros. Desde AMAR, nosotras nos encontramos en el contexto actual con una fuerte demanda de urgencias y necesidades que creo que reflejan un poco el reclamo histórico que venimos teniendo y llevando adelante desde el sindicato. ¿No? Lo que vino a hacer la pandemia es dejar en evidencia la situación de precariedad, de vulnerabilidad, la falta de derechos, ¿no? y la desigualdad sobre todo. La desigualdad de tener que pasar una cuarentena en tu casa sin tener ningún tipo de ingreso económico, con la imposibilidad de trabajar, a las compañeras que se arriesgan aún en este contexto de pandemia, salir a trabajar porque sí o sí tienen que pagar parte de la deuda que tienen con los lugares en donde viven. Muchas de ellas, los lugares son inquilinatos, hoteles de pasajeros, donde el valor siempre nos sale mucho más, a nosotras siempre nos cuesta mucho más, ¿no? Pero no solamente nos cuesta en cuestiones de esfuerzos, sino que nos cuesta en cuestiones económicos, por ejercer un trabajo que no está reconocido, a la vez esté estigmatizado y criminalizado, con un vacío legal y con un Estado que está totalmente ausente en cuanto a desplegar políticas públicas que mejoren la calidad de quienes ejercemos el trabajo sexual. Así que en este contexto de cuarentena, nosotras dejamos por ahí de discutir la política, dejamos de hacer incidencia con los nuevos actores políticos, con el actual gobierno que asumió el 10 de diciembre, y nos pasamos un poco, ¿no?, a la acción, al estar en el territorio resolviendo las demandas de nuestras compañeras, que tienen que ver desde no tener para comer, no tener cómo pagar o afrontar el alquiler, con desalojos inminentes, con amenazas, con situaciones de violencia también, no quedarte en casa cuando vivís en un lugar súper hostil, siendo travesti, siendo trabajadora sexual, siendo migrante, y no teniendo reconocido ningún derecho por el trabajo que realizás. Eso ha dejado evidenciado, ¿no?, la necesidad y la urgencia de que cuando discutamos qué tipo de sociedad vamos a querer volver a vivir luego de que pase o no la normalidad, ¿no? Ver estos sectores, ver la exclusión de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, y que el Estado, siempre nos preguntamos entre nosotras acá, que todo lo que nosotras hacemos debería estar haciéndolo el Estado, ¿no? De cuál es la importancia de estar siempre presente en el territorio, resolviendo, escuchando, acompañando las demandas de nuestras compañeras y dándoles herramientas, porque nosotras no somos quienes pensamos el Estado como el que nos va a venir a solucionar la vida. No pensamos al Estado en cuestiones maternales ni paternales. Pensamos un Estado que esté presente garantizando que los derechos nuestros no sigan siendo vulnerados, y nos pensamos como feministas populares estando en el territorio, dándole herramientas a las compañeras, herramientas que verdaderamente nos empoderen, que nos hagan ser parte de la toma de decisiones, que dejemos de estar en ese lugar de sujetos
sumisos y oprimidos para pasar a estar en un lugar como sujeto político que decide, que define, y eso es un poco parte de la militancia popular que hacemos. Acá cuando las compañeras llegan a la Casa Roja, nunca nosotras le preguntamos qué es lo que necesita, sino que verdaderamente dejamos que la compañera entre en confianza y que la compañera sea la que defina de qué manera, cómo, dónde y cuándo la organización la tiene que acompañar. Desde la situación de violencia institucional no somos parte de esta lógica, ¿no?, de que cuando la compañera viene, decir, bueno, hay que denunciar a la policía, cuando en realidad después es la propia compañera la que está parada en la calle, sigue ejerciendo el trabajo sexual en contexto de precarización, de vulnerabilidad, sigue siendo hostigada por parte de la policía. Entonces pensamos otras estrategias de acción que verdaderamente no apelen tanto a una lógica punitiva, sino más bien a una lógica feminista, ¿no?, de construir herramientas feministas en los sectores populares y herramientas que sepa la compañera cuál es el límite, hasta cuándo puede la policía hostigarla, cuáles son las legislaciones en las que se basan, qué es lo que puede hacer o no la policía en el espacio público en contexto de cuarentena, qué y cómo nos aplican ahora la violación a la cuarentena, que es el artículo 205, qué va a pasar después con todas las compañeras que tienen casos judicializados por haber violado la cuarentena en contextos de donde ni siquiera estaban ejerciendo trabajo sexual, sino que se encontraban en el barrio donde viven, donde trabajan, yendo a los comedores comunitarios, yendo a comprar al supermercado, pero bueno, también nos alarma un poco cómo en los barrios se desplegó y se habilitó como un dispositivo, ¿no?, de pánico sanitario. Y nosotras, las trabajadoras sexuales, que ya cargamos con el estigma de ser mujeres lesbianas, travestis y trans, que rozan la peligrosidad y actividades delictivas, criminales, ahora con el contexto actual de la cuarentena y de la pandemia, también nos arrojan, ¿no?, a un lugar de control estatal. Cuando las compañeras transitan o habitan en los espacios, lo primero que hace el vecino o la vecina llama a la policía, porque cree que la trans, la compañera migrante, la mujer cis, trabajadora sexual, mamá, jefa de hogar, tiene que quedarse en su casa y no salir porque está expuesta a contraer el virus más que otras personas, justamente, ¿no?, por el estigma y la discriminación que padecemos en los barrios y en los lugares donde habitamos, y ahí nosotras hemos hecho bastante hincapié a poder derribar esa imagen, ese estereotipo, ese prejuicio, poder generar otras estrategias de articulación con los vecinos y con las vecinas, que dejen de vernos como las enemigas, que dejen de llamar a la policía cuando nos ven que estamos haciendo también uso del espacio público, que comiencen a vernos como vecinas también, que nos comiencen a ver como compañeras, de trabajadoras de la economía popular, que nos comiencen a ver como sujeto de derecho, y en eso la organización política, sindical y feminista que nosotras supimos construir y que construimos todos los días acá en el barrio de Constitución, ha sido una herramienta de transformación para muchas compañeras, pero para muchísimas compañeras que ni siquiera sabían de que tenían la posibilidad de acceder a un programa social, como por ejemplo el programa Potenciar Trabajo. También hicimos muchísimo trabajo en el acceso al Internet, porque la mayoría de los trámites para poder acceder desde ALIFE, o acceder al programa Potenciar Trabajo, o cambiar tus datos y actualizarlo en la página de ANSES, necesitabas tener y acceder a herramientas tecnológicas que no todas y no todos la tenemos a nuestro alcance. Entonces también hemos hecho muchísimas jornadas para inscribir a las personas al IFE, para enseñarnos entre nosotras distintas estrategias de cómo hacer uso de las tecnologías que están a veces a nuestro alcance, y sigue habiendo ahí una brecha desigual, y después estrategias de solidaridad enmarcadas en que todas las compañeras que viven en los hoteles sí o sí
tenían que comenzar a entrelazarse entre sí mismas, a ser más compañeras. De hecho, parte de eso fue cómo fuimos visitando los distintos hoteles, inquilinatos donde viven nuestras compañeras, y nos fuimos dando cuenta y enterando, aunque ya lo sabíamos, pero lo comenzamos a ver y lo pudimos también reflejar en fotos y en videos para que todo el resto de la sociedad conozca cómo vive una trabajadora sexual, una compañera travesti, trans, migrante, en un hotel del barrio de Constitución, en el barrio de San Telmo, en el barrio de Barracas, en el barrio de Once de Flores, que vive de manera hacinada, que vive de manera súper precaria, que no tiene las condiciones necesarias para poder vivir lo más dignamente posible, y que encima por esa habitación que tan diminuta, que donde tiene que compartir baño, cocina con casi 70 familias, en algunos casos y en otros con muchas más cantidades de familias, paga entre 15.000, 17.000, 18.000 y hasta 22.000 pesos por mes, justamente no por todo el abuso que hay y por el abandono del Estado para con nuestros sectores. Así que empezamos a pensar como todo este tipo de estrategias, ¿no? Cómo entrar a los hoteles sin que los dueños, las dueñas de los hoteles o los encargados y encargadas nos vean, ¿no? como las enemigas, y comenzamos ahí a pensar estrategias que tienen que ver, ¿no? con jornadas de limpieza, por ejemplo. Armar jornadas de limpieza, ingresar a los hoteles para ver las condiciones de nuestras compañeras, para hablar con las compañeras que estaban haciendo la cuarentena en estos lugares tan precarios y tan hacinados. Comenzamos en pensar en esa estrategia, la jornada de limpieza como una forma de demostrar de que somos una organización, de que estamos preocupadas por la cuestión de la higiene, de la limpieza, pero que en realidad eso era una excusa para hablar con las compañeras, para terminar esa jornada con una asamblea, para ver si las compañeras habían accedido al IFES, habían podido inscribirse en el programa Potenciar Trabajo, si tenían documentación. También ahí, al ver tantos casos de compañeras indocumentadas y con problemas migratorios en nuestro país, eso ha hecho que muchas de ellas hayan quedado por fuera de estas políticas sociales. Ahí sí tuvimos que articular con el Estado para poder hacer operativos donde puedan hacerse el trámite del DNI, puedan hacerse la documentación en la Dirección Nacional de Migraciones. Lo mismo cuando nos encontramos con muchas compañeras que tenían, por la cuestión de la cuarentena y la pandemia, sus tratamientos hormonales interrumpidos por la cuestión sanitaria y que iban a querer retirar su medicación en los hospitales donde tienen sus historias clínicas, y veían de que no las querían atender porque solamente atendían casos de COVID-19. También articulamos con el Hospital Ramos Mejía, con Fundación Huésped, para hacer acá jornada de atención primaria, justamente para que esa compañera no tenga que tener interrumpido su tratamiento y pueda seguir tomando la medicación. Y ni hablar de la cuestión alimentaria, ¿no? En muchos puntos donde tenemos distintos amares, las compañeras comenzaron a organizarse y a hacer desde ollas populares, merenderos, a dar comida para las compañeras, repartir comida en los hoteles donde estaban alojadas las compañeras que eran casos positivos de coronavirus, y también ahí reforzar también la presencia en los casos de las compañeras que son personas mayores, que son consideradas población de riesgo, y hoy por hoy ver que las compañeras llegan a la organización o las cruzamos en el barrio y nos cuentan: pude cobrar el Potenciar Trabajo, tengo mi DNI, o pudo reclamar su IFE y le pudieron habilitar en ANSES para poder cobrar. Creo que eso habla y refleja, ¿no? del resultado que hay cuando el feminismo está donde tiene que estar, en el territorio. Deja a un lado un poco la teoría y pasa verdaderamente a la acción, transformando verdaderamente las vidas, ¿no? Nosotras creemos que el feminismo es para vivir una vida lo más igualitaria posible, y
es desde ahí donde nos plantamos y es desde ahí donde pensamos todas las articulaciones, las estrategias y las herramientas para poder resistir y llevar de la mejor manera posible este contexto actual, social, político y económico que atravesamos, donde, como dije al principio, ha dejado en evidencia nuestra precarización laboral y hoy nos encontramos como sector frente a una emergencia habitacional y una emergencia alimentaria, y somos las propias trabajadoras y trabajadores sexuales organizados que estamos respondiendo a las demandas de nuestro colectivo. Bravo, clarísimo. Muchas gracias, Georgina, por todo lo que compartiste. Ahora, al final después de que hablen Vero y Tefi, vamos a hacer preguntas, así que si quieren ir mandando por el chat también, yo ya me anoté un montón para hacer. Ahora sí, Vero, entiendo que estás ahí con el micrófono prendido. Ay, qué mala suerte. Hola. ¿Está? Hola, ahí va. Sí, muy Hola. bien. Sí, te escuchamos. Hola. Bueno, hola compañeras, un gusto y una satisfacción enorme. Y celebro el espacio y agradezco que nos hayan convocado para este tercer encuentro del lanzamiento de la Escuela del Itinerante del Feminismo Popular. Bueno, para mí, en lo personal, digamos, el ser mujer inmigrante me he llevado a sufrir muchas injusticias, humillaciones, tanto laborales como también con funcionarios públicos, ¿no? Y por mi condición de mujer y sobre todo de migrante, originaria o indígena, como lo quieran ver. Por eso creo que es muy importante para nosotras reconocernos, mirarnos en un espejo y poder valorar la lucha que realizamos día a día en nuestros espacios, en nuestros centros culturales o nuestros hogares y sobre todo la importancia que somos para la sociedad. Bueno, nosotros estamos acá en el 1114, en el Bajo Flores, y la verdad nosotros nos organizamos de distinta forma, ¿no? Para nosotros ha sido una lucha muy grande, una lucha que nos ha costado mucho como mujeres porque por el simple hecho de ser mujer siempre te cierran las puertas. Nosotros, más allá de que en la sociedad siempre, por vivir en una villa por, uh, por el hecho de ser mujer, siempre nos han cerrado las puertas. Una vez que yo llegué, ¿no? Yo soy migrante, soy boliviana. Una vez que yo llegué de Bolivia, acá yo llegué a Celina y me tuve que mudar de Celina para acá, para el Bajo Flores. Y la verdad, para mí fue muy lamentable porque uno viene con esa, ¿cómo se podría decir? Con esa, qué sé yo, no sé, con una ilusión tan grande de poder venir a trabajar, de poder buscar nuevo futuro, ¿no? Para tus hijos, para ti misma y todo eso. Y al no poder, digamos, no poder encontrar eso, es lamentable también, ¿no? Bueno, nosotras empezamos a ver acá la problemática que había en el barrio, lamentablemente acá en el 1114, tanto la problemática de vivienda, de cloaca, luz, agua, era muy constante, pero más se veía la violencia intrafamiliar o violencia doméstica, ¿no? Como lo dicen. Y entonces ahí fue donde nosotros como mujeres nos empezamos a organizar, como mujeres empezamos a ver cómo solucionamos esa problemática. Y la verdad que fue algo por lo menos para mí, fue algo alarmante, porque lamentablemente nosotras culturalmente creo que ya venimos con eso, ¿no? Del patriarcado, del machismo. Y para nosotros fue una lucha terrible día a día. Empezamos a unificarnos, a juntarnos, a organizarnos entre mujeres que ya habían sufrido violencia de género. Hemos tenido compañeras que han sufrido violencia de género a extremo, con intentos, digamos, de asesinato inclusive. Y fue eso lo que nos empezamos a juntar. Empezamos a hacer reuniones, pero también fue complicado las primeras veces porque, dada la situación, dada que vivíamos en una villa, a veces los hombres se aprovechaban de todo eso porque venían a tirarnos la puerta,
venían a amenazarnos, o sea, un montón de cosas. Pero no, eso no nos, prácticamente eso no nos dio más valentía, creo yo, porque pudimos agarrarnos de más fuerza y poder seguir. Armamos un comedor con todas las mujeres, pero no por el hecho, digamos, tanto de la comida. Sí era necesario y es necesario la comida, la alimentación, pero también nosotros era por el simple hecho de querer formarnos, de ya no ser más parte de ese grupo, ¿cómo se podría decir? Del grupo, o sea, ¿cómo se podría decir? Violentado, qué sé yo. Bueno, nosotros empezamos a querer organizar, querer aprender, querer empoderarnos más, digamos, del hecho de porque soy mujer y quiero tener algo, quiero hacer algo y quiero ser también esa persona, digamos, que pueda ayudar a otras mujeres más. Creo que eso es lo que nos empujó, ¿no? Hasta el día de hoy. Nosotras, la verdad, ahora, por ejemplo, nosotros tenemos un comedor acá que damos de comer a 300. Me parece que se le cortó a Vero. Sí, me parece que se le cortó a Vero. Y tuvo que abandonar la reunión. Bueno, eh, esperamos unos minutos que se vuelva a conectar. ¿Les parece? Veo que me hacen que sí con la cabeza, así que vamos a hacer eso. Disculpen por estos temas. Ahí está conectándose. Ahí está. Ahí, Vero, te vemos, pero estás silenciada. Tenés que activar el micrófono. Ahí está. Ahí, sí. Sí, ahí perfecto. Hola. Bueno, disculpen, la verdad. Les pido mil disculpas porque acá el tema del internet muy, la verdad, muy precario, muy lento, no, se va a ir cortando. Bueno, como les decía, bueno, nosotros ahora acá estamos tenemos un comedor que está conformado por puras mujeres que lo llevan adelante, es un comedor en lugar de asistidos, que muchas de nosotras tenemos que poner nuestro gas, ponemos nuestros insumos de limpieza, ponemos los insumos, digamos, de cocina, las ollas, las garrafas y todo eso. Nosotras nos hacemos cargo, damos de comer a 115 personas, eh, y la verdad es una lucha día a día, es una lucha sobre todo con el tema de la cuarentena también. Nosotras la venimos peleando, ya son 7 años que seguimos acá en el barrio, seguimos dando de comer todos los días de lunes a viernes a, a todas las familias, ¿no? que asisten al espacio. Para nosotros es una lucha constante día a día como mujer y también como feminista, ¿no? Al poder nosotros dar la comida es como una, ¿cómo se podría decir? Es como una, eh, es como, bueno, no encuentro las palabras no correctas porque, pero para nosotros es algo muy lindo y aparte también es como que es un trabajo que nosotras realizamos, para nosotros es un trabajo y nos gusta hacerlo. Y nos gusta hacerlo, la verdad que en todo este tiempo hemos ido dando charlas, hemos ido constantemente tratando de ayudar a muchas mujeres, porque muchas de nosotras hemos sufrido la violencia de género en carne propia, hemos sido parte, hemos sido mujeres golpeadas y la verdad que las que hemos podido salir de todo eso, queremos dar una mano a las que están viviendo eso. No es fácil, no es fácil, es muy difícil, digamos, poder reconocerse, poder reconocer, decir, mira, yo he vivido esto, pero lo estamos haciendo, lo estamos haciendo y también aquí no podemos culpar nada, por lo menos en mi opinión, ¿no? No puedo culpar a nadie. Yo creo que como mujer quiero tratar de empoderar a todas mis compañeras, que todas mis compañeras que están viniendo ahora puedan empoderarse de la misma forma que yo lo hice. A mí me costó muchos años en ver cómo, o sea, cuáles eran mis derechos, ¿no?
en conocer, digamos. Y creo que es eso. Creo que eso es lo que nos falta. Creo que es eso lo que estamos haciendo. Y creo que con la ayuda de todas las mujeres vamos a poder lograr que muchas más mujeres se liberen de todo ese círculo, ¿no? Y bueno, nosotros lo que ahora estamos trabajando mucho, trabajamos con el tema ¿cómo se llama?, de reciclado. Estamos acá en el barrio, aparte, digamos, de trabajar con la comida, estamos con el tema del reciclado, estamos con el tema, digamos, tenemos una unidad productiva que le estamos dando más conocimiento y capacitaciones a las mujeres que puedan, que no dependan económicamente, ¿no?, del hombre, porque a veces, muchas veces, eso es lo que pasa, que dependemos del hombre económicamente y lamentablemente tenemos que estar aguantando muchos atropellos. Estamos dando también clases también de género, de violencia. Ahora, claro, por la pandemia no hicimos mucho, pero estamos en eso, estamos con todo ese recorrido. Nosotros somos muy creyentes del buen vivir, de la Pachamama, por eso creo que para nosotros es muy importante el tema de la madre tierra, del cuidado, digamos, del aire, del agua y todo eso. Y la verdad que para mí, en lo personal, toda esta lucha, todo lo que se ha hecho durante estos 7 años, creo que a veces me pongo a pensar, ¿no? Y digo, mira, se ha hecho muchas cosas, ha habido un gran recorrido, el trabajo territorial de las mujeres en los barrios es muy importante, porque claro, es un trabajo que le compete al Estado, al gobierno, pero lamentablemente nos toca hacerlo a nosotros, a nosotras mujeres, y es un trabajo no reconocido, no valorado, pero creo que entre mujeres nos valoramos todo lo que vamos haciendo día a día, que somos capaces de poder seguir ayudando tanto a la sociedad como a esas mujeres que están día a día sufriendo eh, eh, Bueno, nuevamente se le debe haber caído el internet. Como ya sabemos, las desigualdades entre las desigualdades que tiene la ciudad, una de ellas es el acceso a la conexión y al Perdón. internet. Ahí está, apareció. Buenísimo. Sí, seguí, Vero, te escuchamos. Sí, de nuevo, les pido muchas disculpas, compañeras, de No verdad, te les pido preocupes, muchas disculpas porque la verdad que no te preocupes, sí, entendemos perfecto. y bueno, eso. Bueno, eso, la organización, quería contarles. Qué lástima que se corte así. Estaba tan interesante todo lo que estaba diciendo. A ver si tenemos suerte y vuelve. Bueno, mientras tanto, aprovecho para comentarles que el espacio de la escuela, a ver, ahí escucho, a ver si vuelve, ahí está. No, de verdad es una vergüenza. Lo siento, compañeras, de verdad, lo siento. No te preocupes, Vero, no te preocupes, no hay problema. Igual es súper valioso tu aporte y todo lo que estabas contando y creo que es fundamental lo que mencionabas, esto último de que es un trabajo. Creo que eso es algo que claramente se está poniendo por suerte en agenda, en los trabajos de cuidados que se desempeñan en los espacios comunitarios como el de las Bartolinas Sisa, esto de las ollas populares. Es súper valioso todo lo que contás, así que te agradecemos mucho por estar acá y hacer el esfuerzo con todos los problemas de conectividad
que implica. Bueno, si les parece, pasamos a la tercera invitada, así Vero se queda tranquila con... Sí. Vero, si querés, pasamos a Tefi, o salvo que quieras agregar algo más que se te cortó. Bueno, la verdad, contarles que no tuve tiempo para ordenar mis, mis ideas, bueno, porque estuve trabajando hasta tarde y día y la verdad que un gusto, me siento muy feliz, de verdad, por habernos invitado a formar parte, capaz contar nuestras experiencias, capaz no lo expliqué ordenadamente porque me parece que la verdad no me dio el tiempo y bueno, nada, bueno, eso sería mi aporte. Gracias, compañeros. Muchas gracias, Vero. Sí, se entendió, como te decía, no sé si me llegaste a escuchar, pero se entendió lo que comentaste y nos parece absolutamente fundamental tu testimonio y tu experiencia y todo el trabajo que vienen haciendo con las Bartolinas en la 1114. No sé si ves los cuadraditos, pero te están aplaudiendo acá, así que eso, muchas gracias por participar y por tu aporte. Bueno, Bueno, gracias a todas. gracias a vos. Bueno, ahora sí pasamos a Tefi, que la vuelvo a presentar. Es militante de Mala Junta, es médica generalista, feminista y también trabaja en la 1114 en el CESAC, en el Centro de Salud Comunitario. Tefi, me gustaría que nos cuentes un poco sobre tu perspectiva respecto a la salud comunitaria y cuál es el rol eso de la comunidad y de las promotoras de salud para la salud. Bueno, estoy repitiendo salud mucho, pero se entendió el concepto de hablar de salud. Bueno, primero que todo me parece hermoso y disfruté mucho las primeras intervenciones. La verdad que me da un poco de vergüenza hablar después de Georgina y de Vero con semejantes experiencias. Pero bueno, voy a hacer lo que pueda. Bueno, un poco pensar en salud comunitaria tiene que ver un poco con cambiar la perspectiva desde donde pensamos la salud. Sobre todo, cambiar el eje de pensar la salud desde el hospital y desde la enfermedad, desde la cama de la internación y empezar a pensar la salud en el lugar en donde la salud se produce, pensando que la salud es todo eso que hacemos para sentirnos mejor, todo eso que hacemos para luchar y transformar nuestra realidad para estar mejor, no solo individualmente, sino colectivamente. Entonces, hablar de salud comunitaria tiene que ver con poder pensar que la salud está en el territorio y no está dentro de la sala de la internación en el hospital o adentro del consultorio. Por eso, cuando hablamos de salud comunitaria, retomamos todas aquellas experiencias que suceden en el lugar en donde las personas vivimos, no solo en el lugar en donde nos enfermamos o transitamos algunos momentos, además, mínimos de las enfermedades que podemos llegar a tener. Hablar de salud comunitaria es acompañar la vida y no acompañar la enfermedad y la muerte. Entonces, bueno, yo trabajo en un centro de salud, cerquita de las Bartolinas, a un par de manzanas, que lo que hacemos es, nuestro objetivo un poco, es trabajar con la vida de las personas y el transitar por la vida. Eso claramente es una disputa, ¿no? Y no es que todos los centros de salud trabajan con esa perspectiva, y no es que nosotros hacemos un trabajo ideal tampoco, sino que estamos transformándolo. Pero bueno, los centros de salud y las médicas, yo soy médica generalista, que para las que no saben, las médicas generalistas somos las que acompañamos todo el proceso de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, y que trabajamos en un territorio específico, con personas concretas que viven en ese territorio.
Entonces, nuestro trabajo, sobre todo, tiene que ver con eso, con acompañar los procesos de vida de la comunidad, no de las personas individuales. Y me parece que eso está bueno, sobre todo porque lo que mejor se puede hacer en salud, creo yo, es promover, hacer promoción, educación y prevención de la salud, no tanto curar o tratar las enfermedades. Y ahí yo creo que hay muchísimas experiencias para traer. Por ahí, como estamos en medio de la discusión de la pandemia, les puedo contar algunas cosas que poder trabajar en el territorio y conocer a la gente que vive en el barrio cambia muchísimo la posibilidad de que vos qué puedas hacer o no con los problemas que surgen. Por ejemplo, nosotros en la pandemia, al tercer día, ya sabíamos quiénes eran todas las personas que tenían enfermedades crónicas como diabetes, presión alta, asma, y que entonces iban a requerir más cuidados. Pudimos organizar con las organizaciones sociales y también con algunos sectores del Estado, aunque bueno, en la capital federal articular con desarrollo social, la UJIS, y eso es bastante complicado, arrancarle servicios es bastante complejo, pero sí pudimos ir articulando para que a esas personas les llegue alimento, les lleguen productos de limpieza, para ir a vacunar casa por casa, porque sabemos dónde viven, porque tenemos sus teléfonos, y a la hora de tener síntomas de coronavirus o no, o otros problemas, acercarse a la salita y poder hacer un seguimiento integral. Pensando que podés tener coronavirus y sentirte mal, tener gripe, tener fiebre, pero también estar muy angustiada o angustiado, tener miedo de lo que pase, que ir a un hotel para una persona que, por ejemplo, en la Villa 1114, irte a un hotel sin haberte llevado el celular porque hay un solo celular en la casa, implica que estés 10 días totalmente aislada o aislado, que no saber dónde están tus familiares porque no podés comunicarte. Entonces ahí el centro de salud fue articulado. Por muchos momentos fuimos, ahora está más tranquila la cosa, pero por muchos momentos fuimos gente que busca gente y articulando con los hoteles, con los hospitales, con las unidades donde hacen los testeos. Y también acompañando procesos de pérdida, por ejemplo, de personas que fallecieron, en este contexto en el que las despedidas son muy solitarias y poder ser acompañada por trabajadoras de salud desde otra perspectiva está buenísimo. Entonces me parece que la pandemia puede llegar a ser un ejemplo de por qué es muy distinto si se trabaja con el territorio y con las personas a lo largo de su vida que si solamente las ves una vez y se van y nunca más supiste de ellas. Claramente la intervención que hagas va a ser muy distinta. Y después me parece que está bueno recuperar otras experiencias, para no hablar solo de la pandemia, pero, por ejemplo, pensar la salud en el territorio es poder pensar el abordaje de algunos problemas como la violencia de género desde una perspectiva grupal y que existan en el centro de salud, o también el centro de salud saliendo y yendo a los comedores o incluso a la capilla del barrio, porque a veces la capilla es el único espacio común que se puede usar porque no hay ni una institución del Estado en ese barrio. Y en ese espacio hacer grupos de mujeres que retomen las experiencias y poder pensar en esta cuestión de lo personal es político y colectivo desde esa experiencia, que lo pensamos en violencia porque tal vez acá muchas conocen ese tipo de experiencias, pero también lo pensamos en acompañamientos grupales de aborto o espacios grupales para personas que están en consumo de sustancias o están intentando abandonar el consumo de las sustancias, o incluso pensar espacios grupales de adolescentes, espacios grupales de embarazos deseados,
que es muy distinto poder que una médica, una obstetra, te cuente cómo va a ser el parto, a que haya 10 mujeres contándote todas sus experiencias distintas de parto, experiencias con violencia o sin violencia, qué cosas hicieron, cómo se prepararon, qué cosas las asustaron. Claramente ese tipo de intervenciones en salud promueven otro tipo de cosas. Pensar la crianza y pensar la crianza situada. Si yo pienso un grupo de crianza en Villa Urquiza, por ahí lo pienso desde mi perspectiva, y si lo pienso en la 1114, tal vez con algunas compañeras que son migrantes de Paraguay lo voy a pensar de una forma distinta y recuperar experiencias de compañeras migrantes de Bolivia. Eso va a generar un nivel de intercambio maravilloso a la hora de pensar los tipos de crianza y cómo colectivizarlas. Y es muy distinto lo que yo pueda hacer de pensar cómo es una mejor crianza en un consultorio, en 15 minutos de una consulta, a pensar grupalmente cómo colectivizar eso. Y después también pensar situado tiene que ver con conocer los circuitos de vida. No sé, pensando en lo que decía Georgina, pensar en atención diferenciada en horarios. Si las trabajadoras sexuales de día no van a poder ir al centro de salud porque trabajan de noche. Bueno, pensar horarios diferenciales para esas personas que trabajan en esos horarios, esos son los horarios en los que salen, o salir directamente, ir a la calle a entregar preservativos, a promover prácticas saludables ahí mismo en el territorio, ofrecer testeos de VIH en distintos horarios, pensar el centro de salud, en general todo el sistema de salud está pensado desde lo materno-infantil, pensando a las madres y a las mujeres como cuidadoras y a los niños como objeto de cuidado. Bueno, poder transformar eso y pensar horarios distintos en los que transiten también varones, promover que, no sé, hasta los carteles, que solo aparezcan varones y solo aparezcan mujeres cuidando y empiecen a aparecer varones y hacer que circulen, o pensar intervenciones en las ranchadas, en donde los pibes están consumiendo, en vez de pretender que los pibes vengan al centro de salud con lo difícil que es el acceso para un pibe que está en consumo, ir nosotras a conocernos principalmente, pero también a intercambiar y a pensar hábitos saludables. También en el feminismo poder recuperar las experiencias de los consultorios de diversidad o los consultorios amigables, que obviamente no es lo ideal. Para nosotras cualquier espacio de salud tendría que ser accesible para todo el mundo, pero construimos estrategias que nos den la posibilidad de transitar esos espacios, que le den a las compañeras trans y travesti la posibilidad de transitar esos espacios, y es muy distinto si la que arma ese consultorio y las que están recibiendo a las compañeras son trans y travestis, a que si estoy yo sola en ese consultorio. Entonces me parece que la salud comunitaria lo que hace un poco, y sobre todo creo que la salud feminista, es pensar a las personas como protagonistas de esa salud, constructoras de sus propios deseos y de su propia salud en términos, pensando la salud como eso que hacemos para transformar y para sentirnos mejor. Entonces me parece que hay un montón de experiencias que podemos recuperar para poder pensar una salud que ponga el eje en las personas y en las comunidades y en los colectivos y no en los profesionales de salud. Que ponga el poder, sobre todo, en las personas y en las comunidades y no en los profesionales de salud. Y yo creo que la oportunidad para hacer eso es territorializar la salud, que si nos quedamos adentro de los consultorios y adentro de los hospitales, eso nunca lo vamos a poder hacer, porque lo que te transforma es acompañar a las personas, es poner el cuerpo y escuchar qué es lo que le pasa a las personas, y ahí vas transformando la realidad o cómo haces las intervenciones y desde qué lugar te parás. Me parece que
que lo más rico de la salud comunitaria y de la salud feminista en intersección es poder pensar eso, es una disputa, el eje principal está en la disputa del poder, del poder y de los cuidados, en donde quién tiene la responsabilidad del cuidado y quién tiene el poder de decidir y de construir su propia vida. Nada, eso, me parece que pensar en una salud feminista y comunitaria es pensar en colectivo, es pensar con otras desde la cercanía, escuchando y valorando la voz de las otras personas y pensando sobre todo eso, a las personas protagonistas de sus propios deseos. Hermoso. Bueno, muchas gracias, Tefi. Me parece que viene saliendo esto de pensar las políticas desde bueno, esto que decías vos, ¿no? Pensar las políticas y las intervenciones desde los territorios, cuánta potencia que tiene, ¿no? Conociendo a la gente, conociendo lo que realmente sucede en esos espacios y en esos territorios, es absolutamente fundamental. La escuela la pensamos por eso también en estos espacios situados, y tratando de, si bien, digamos, con algunos lineamientos pedagógicos y algunos contenidos ya pensados, también con la posibilidad y la flexibilidad de adaptarlos a las necesidades concretas de los territorios en donde se lleva adelante la escuela, ¿no? Me parece que eso es un valor súper importante. Estaría buenísimo que hagamos algunas preguntas, si les parece. No sé si quieren escribir por el chat o si quieren abrir los micrófonos, levantar la mano e intervenir o hacer preguntas, comentarios. Yo una pregunta que me queda dando vueltas es el vínculo, el tenso y conflictivo vínculo con el Estado, ¿no? Sobre todo lo que decía Georgina, esto de, bueno, no queremos un Estado maternalista ni paternalista, pero sí queremos un Estado que esté presente garantizando los derechos, y también cómo hacer ese vínculo, esa relación entre las organizaciones sociales, políticas, feministas y el Estado, ¿no? Me queda dando vueltas esa pregunta, la tiro por si alguien quiere responder sobre eso, y bueno, nuevamente invito a hacer preguntas a quienes quieran. No sé si alguna quiere responder respecto a lo del, a lo del Estado, que no es fácil, pero... Bueno, para mí es difícil contestar desde mi lugar porque un poco que soy el Estado en el barrio. Pero pienso que lo que hay que hacer es trabajar con el Estado y muchas veces es arrancarle los derechos al Estado. Me parece que lo que hay que hacer es organizar esto que, no sé, me parece que lo decía bastante Vero, poder organizarse para pensar cuáles son las necesidades y las políticas y eso ir a demandárselo al Estado, sin pretender que el Estado, sin pretender, o sabiendo en realidad, no pretendiendo, sabiendo que el Estado no va a suplir todo lo que nosotras necesitamos y lo que queremos y de la forma en la que queremos, pero sí me parece que hay que organizarse para sacarle al Estado y no pensar en resolver todo por fuera del Estado, sino demandárselo y arrancárselo. Buenísimo. Georgina, ¿vos querés agregar algo a eso? Ahí. Sí, un poco en línea de lo que decía la compañera. Nosotras tenemos esta idea, ¿no? De, bueno, nosotras queremos y exigimos políticas públicas justamente porque queremos que el Estado esté presente, que nuestras demandas sean absorbidas por el Estado, y después
vamos teniendo en la práctica desde aciertos y errores. Hay cosas que el Estado las absorbe de manera rápida y hay otras que no, y muchas veces los tiempos que tiene el Estado no son los tiempos que tenemos las organizaciones y tampoco son los tiempos que demandan las personas, ¿no? Los sujetos políticos. Y eso en este contexto a nosotras nos ha pasado, desde compañeras que la estaban desalojando y llamábamos a distintas entidades estatales denunciando el abuso, denunciando la violación a un decreto presidencial de prohibición de alquileres que ahora se está por extender, era en principio hasta el 30 de este mes, y nos mandaban número de teléfono de líneas de abogados que no contestaban, y eso hizo de que, bueno, tenemos que ir nosotras a resistir con las compañeras, y un poco jugar a esta estrategia, ¿no? Te llamo a la prensa, o te tomamos el hotel, porque la compañera no puede quedar en la calle, o las compañeras, cuando hubo casos de que había compañeras que llegaban a número de 7 u 8 que iban a quedar desalojadas. Ahí un poco se nos viene encima, ¿no? Como tenemos muchas compañeras feministas nosotras en el Estado, y de hecho uno de los grandes lemas que se construyó en 4 años del neoliberalismo es: venimos a cambiarlo todo, venimos a transformarlo todo, ¿no? Queremos tener lugares en el Estado para transformar en un Estado feminista, en un Estado más igualitario. Cuando la respuesta es tan patriarcal y tan burócrata, un poco eso nos desconcierta a nosotras, ¿no? Nos desconcierta cuando, por ejemplo, hemos solicitado mercadería o alimentos, y la respuesta es, y fue en su momento, bueno, ármeme en un Word y póngame los datos de las compañeras, nombre, apellido, DNI, y es como, ¿cómo te puedo armar un Word cuando las compañeras necesitan los alimentos ahora, nuestros tiempos? No te quiero hacer el trabajo que tenés que hacer vos, y la pobreza no entra en un Excel, las demandas nuestras tampoco caben en un Excel, y me parece que de eso todavía tenemos que aprender a desandar la burocracia estatal, y creo, y todavía seguimos un poco confiando en que las compañeras feministas que están dentro de las instituciones del Estado puedan modificar eso, ¿no? Y también que a la perspectiva de género que dicen que cuando cualquier problema es abordado por el Estado, hoy por hoy, teniendo un Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, lo primero que sale es, bueno, la perspectiva de género tiene que ser transversal. Pero la verdad que te falta tu perspectiva de género, una perspectiva interseccional. No es lo mismo si sos mujer racializada, pobre, que vivís en un barrio de emergencia, que ser mujer, no sé, de otro extracto social, con otro acceso a la educación. Entonces, me parece que en las políticas aún todavía son necesarias una mirada interseccional. Pues si no pasa esto, piensan que todo el mundo tenemos acceso a Internet, ¿no? Piensan esto, bueno, vamos todas, anótense, inscríbanse en el IFE porque están por hecho de que todas tenemos acceso a Internet, que todas contamos con un celular para bajar las aplicaciones, la aplicación Cuidar y demás, y en la práctica no sucede eso. Entonces me parece que es esa perspectiva de intersección que es lo que todavía aún falta que sea transversal dentro del Estado. Totalmente, la intersección y también esto de pensar las políticas desde los escritorios o desde los territorios, ¿no? Me parece que nuevamente sale esto. Acá les paso les leo algunas de las preguntas que están tirando por el chat. Una es esta de cuáles son los principales derechos que necesitamos garantizar en esta nueva etapa política. ¿Cuáles creen que serían los aportes de las promotoras territoriales desde su rol en cada eje que aborda la escuela? Que recuerdo que son salud, cuidados y violencias. Y otra pregunta que hice, tanto Georgina como Vero y Tefi hablaron de la importancia de la escucha, de generar comunidades de las necesidades y realidades de cada uno. ¿Cuáles creen que pueden ser las herramientas que el feminismo puede dar para que muchos no se sientan que están luchando en soledad? No sé si Vero está por ahí y quiere responder algunas de las preguntas, o si no, nuevamente
Georgina y Tefi. Algunas de las preguntas que tiraron. Prende el micrófono, Vero. Ay, no la estoy viendo, a ver. Ahí te escuchamos, Vero. Ahí te escuchamos, te escuchamos. Nosotros prácticamente lo que queríamos era ayudar a esas mujeres que estaban viviendo la violencia de género. No habíamos planificado tener un comedor ni abrir un merendero, ¿no? ¿Ahora sí? Ahora sí, a ver, ahí te escuchamos un poco mejor. Hola. Hola. Sí, Vero, te escuchamos. Ah. Hola, ¿me escuchas? Sí, sí. Hola. Ella no nos escucha. Sí, te escuchamos, Vero. Bueno, acá leo otra pregunta que dice, ¿dónde pondrían ustedes el acento a la hora de reforzar los lazos comunitarios y a qué herramientas apelan? Bueno, yo, mientras Vero logra hablar, con lo que decía Flora, que era, ¿cuáles creen pueden ser las herramientas que el feminismo puede dar para que muchos no sientas que están luchando soles? A mí me parece que hay algo de esto de la... Voy a hablar desde la salud, ¿no? Porque me invitaron para eso. No, me parece que la salud feminista, o pensar el feminismo en intersección con la salud y cómo se mete en la salud, también nos invita a pensar cuáles son los cuerpos vivibles, ¿no? Y qué intervenciones se hacen sobre los cuerpos y qué cuerpos se pueden vivir o no. Y me parece que ahí el feminismo vino a enseñarnos muchísimas cosas y a dar vuelta completamente cuáles son los cuerpos que se pueden vivir o cuáles son los cuerpos que se pueden habitar y cuáles no. Y ahí yo creo que hay muchísimo para trabajar dentro del sistema de salud al respecto, pero creo que hay muchas herramientas de eso que nos vienen a enseñar, digamos, a los trabajadores de salud. Eso por un lado, pensando en la habitabilidad del cuerpo. Y después me parece que la cuestión de las asambleas que hemos sabido construir a nivel masivo, en las movilizaciones, con protagonismo del deseo, etcétera, pero también en los barrios, yo creo que la salud comunitaria también es trabajar intersectorialmente, es decir, trabajar con el centro de salud, con la escuela, con el Instituto de la Vivienda, con la comuna, con las organizaciones sociales, con la iglesia, con las iglesias, las múltiples iglesias. Me parece que el feminismo nos enseña mucho a transversalizar y a abrazar todas esas
todos esos espacios, y que muchas experiencias de asambleas feministas barriales lo que hicieron fueron poner en común a las instituciones, a las organizaciones, así que me parece que esa experiencia, la asamblea, no sé, ahora lo que sucede mucho es que las asambleas feministas de los barrios solucionan y garantizan un montón de cosas que tal vez al principio no eran la agenda de esa asamblea. No sé, la experiencia de las compañeras, que yo es lo que más conozco de las compañeras de la 31, que se pusieron a garantizar un montón de cuestiones que tienen que ver con la pandemia, que tal vez no son específicamente de la agenda feminista tradicional, digamos. Entonces me parece que esas cosas nos las enseña el feminismo y que son herramientas que las adoptamos, digamos, que las tenemos que seguir usando. Buenísimo, gracias, Tefi. Ahí creo que, ahí Vero, te estoy viendo. A ver si probamos nuevamente. También, si alguna otra persona quiere comentar alguna experiencia de militancia territorial en este sentido que lo venimos planteando, o hacer algún comentario sobre lo que estamos conversando, las invitamos a pedir la palabra por seña o por el chat, y también estaría buenísimo, porque somos un montón acá y me imagino que deben haber diferentes historias súper ricas también para conversar. Bueno, Vero nuevamente no se pudo conectar. Pero bueno, respecto a lo que pregunta Marina sobre los lazos comunitarios y las herramientas a las que apelan, el encuentro pasado que fue sobre pedagogía fue muy, muy interesante para mí en ese sentido, porque, bueno, nada, como que las compañeras que vinieron comentaban esto, ¿no? Como desde la pedagogía popular no se trata solo de generar conocimiento, sino también de generar lazos afectivos, y la escuela busca de alguna manera contribuir por ese lado, ¿no? Aprovecho para comentar que, bueno, el espacio de la escuela es un espacio abierto para quienes quieran colaborar, quienes quieran sumarse a participar. Lamentablemente por la pandemia no vamos a estar haciendo este año la escuela de forma presencial como nos hubiera gustado, pero sí estamos pensando en una adaptación virtual, así que quienes quieran sumarse, quienes quieran participar, quienes quieran conocer un poco más del proyecto, pueden escribirnos a nuestras redes sociales, que tenemos Facebook, Instagram, o escribirnos ahora por el chat, o contestar al mail donde también mandamos el link. De cualquier forma que se comuniquen, son bienvenidos. Alma, ¿querés abrir el micrófono y comentar esto que estás diciendo? Hola. Vero soy. Ese es el nombre del mail. Ah, Vero, sí. ¿Qué tal? No, esto un poco quería rescatar esta cuestión de esta distancia que existe entre el Estado y las organizaciones, o la comunidad sobre todo, de tener que estar peleando todo el tiempo por, qué sé yo, un bolsón de comida, la luz en los barrios, el agua, que son situaciones que deberían garantizarse por parte del Estado y estar aceitadas, y sin embargo la comunidad y las personas que habitan esta comunidad tienen que estar peleándola todo el tiempo. Eso más que nada quería decir.
Buenísimo, Vero. Sí, claramente la cuestión del vínculo con el Estado es un tema importante a seguir reflexionando y seguir profundizando el vínculo entre las organizaciones que están en los territorios y el Estado en sus diversas formas, ¿no? Porque como decía Tefi, también lo que ella y sus compañeros hacen en el centro de salud también es el Estado actuando de forma territorial, situada, interseccionalmente y demás. Bueno, sí, Ceci. Quería comentar algo, bueno, Vero, nosotros estamos escribiendo, es un bajón el tema de la conectividad. Estaba muy ansiosa, Vero, también por querer compartir nuestras experiencias ahí en las Bartolinas Lisas. Y yo quería agregar, es como muy importante porque muchas veces es como que uno se junta y bueno, tiene capaz que, no sé, pensado desarrollar una actividad y empiezan a salir la catarsis, ¿no? La catarsis colectiva. Porque para mí es muy importante, por eso también yo celebro que tengamos esa escuela de feminismo popular, que esos espacios de escucha, ¿no? Donde le mostramos a la otra compañera que no está sola, que no es la única que está pasando por eso, que es importante que lo pueda contar y compartir. Muchas veces nosotros ahí con las Bartolinas decimos eso, ¿no? Como primero fue la necesidad de la olla, ¿no? Por el tema de la comida, pero después alrededor de esa olla empiezan a compartir experiencias, a contar cómo vinimos, en el caso de las compañeras que son migrantes bolivianas, de cómo llegaron acá, que Vero lo decía, ¿no? Con toda esa expectativa de, bueno, voy a como hacer la América y uno llega a la Argentina y no es la foto linda de Plaza de Mayo, ¿no? Termina viviendo en una villa hacinado y compartiendo, no sé, un baño con 5 familias, que ahora con este contexto de pandemia le pedimos a la gente que se cuide, pero no le podemos garantizar, ¿no? Esos servicios básicos. Por eso es tan importante para nosotras, más allá de, obviamente, de todo lo que le podemos exigir al Estado, ¿no? Es en los lugares en el territorio la importancia de que nos juntemos y que escuchemos también. Porque si no vamos, esto de la escuela del feminismo popular, ¿no? No venir con los libros y tirar toda la teoría, pero no, hay que meterlos, ¿no? Lo que como se dice, los pies en el barro, ¿no? Y por eso es tan importante, sobre todo en los territorios, el tema del laburo que hacen las mujeres, ¿no? Porque ahora se vio además, con esta pandemia se vio todavía mucho más profundizado, que somos las mujeres las que estamos ahí, ¿no? Bancando no solo la comida, sino también el tema de los cuidados, aguantando la violencia de género. Vero lo decía en un momento, la importancia de que las compañeras puedan empoderarse no solamente anímicamente y psicológicamente, sino también económicamente, por ejemplo. Por eso tenemos unidades productivas con cooperativas para que las mujeres dejen de depender también de los maridos violentos y machistas, ¿no? Entonces eso, yo celebro que en esta escuela, yo sé de los 3 ejes, es muy importante que empoderemos a las compañeras y que demos espacios de escucha, es muy importante eso. Bueno, nada, eso, ¿no? Muchas gracias, Ceci. Bueno, ahí la veo a Vero, no sé si... bueno, no sé si va a poder hablar o no. Igual nada, ahí estás, Vero. Ahí está. Quizás sin cámara va mejor. Hola, ¿cómo estás? Sí, sí, les pido mil disculpas, la verdad, pero es eso, yo quería más que nada marcar, ¿no? Marcar la importancia de las mujeres feministas que trabajamos en territorios, la importancia necesaria que tenemos que darle a todo esto, porque nosotras somos las que vamos dando día a día, saliendo, digamos, nos organizamos para salir a trabajar, para buscar, para solucionar tantas problemáticas que tenemos en nuestros barrios, asentamientos, localidades y demás. Yo quiero que ustedes vean que no solamente nosotros somos gente de trabajo que tratamos de solucionar esas pequeñas, capaz, como capaz muchos lo ven como pequeñeces, no, pero para nosotros es un trabajo.
es un trabajo que día a día lo vamos haciendo, ¿sí? Y darle la importancia necesaria a todo eso. Nosotros somos las que realizamos ollas populares, las que nosotros nos encargamos del barrido de las veredas, nos encargamos, también estamos con el tema de la violencia de género, somos las que acompañamos a nuestras mujeres a poner la denuncia, somos las que, acá nosotros no tenemos ni una casa de la mujer, prácticamente que el gobierno no se hace cargo y tampoco estamos a ver cuándo le da la gana al gobierno, ¿no? Nosotros necesitamos soluciones ya, y nosotros, por eso, por ejemplo, nosotros tenemos un comedor que está en lugar de asistidos. ¿Qué quiere decir en lugar de asistidos? Que el gobierno a nosotros no nos da ni un peso para poder comprar una Bueno, creo que se le volvió a cortar a Vero. Ojalá podamos repetir pronto estas conversaciones de forma presencial sin que la conectividad de internet se nos interponga. Bueno, igual nada, vamos a ir cerrando ya, salvo que alguien quiera comentar algo más, pero nuevamente vuelvo a repetir que la escuela es un espacio abierto y en construcción, que vamos a estar... Bueno, este ciclo en realidad fue recién el lanzamiento de la escuela. Nuestra idea es poder realizar muchas más actividades en formato virtual mientras la pandemia nos impide encontrarnos, y luego también en forma presencial. La propuesta de la escuela es que sea itinerante, como lo dice su nombre, entonces ir rotando y ir pasando por los diferentes barrios y diferentes lugares desde donde nos convoquen. Y voy a poner ahora las redes sociales. Si alguien quiere, ahí mi asistente pone las redes sociales de Instagram y Facebook, donde nos pueden escribir, nos pueden seguir. También a quienes se inscribieron a este ciclo, bueno, agradecerles por acompañarnos en los últimos 3 viernes. Cuando tengamos novedades de próximas actividades, también seguramente se las estemos haciendo llegar por las redes y por mail también. Y bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más, si no, bueno, nuevamente agradecerles el tiempo, agradecerles muchísimo a Georgina, a Tefi y a Vero por su tiempo, por sus experiencias, por sus reflexiones. Creo que yo por lo menos me llevo un montón de cosas para seguir pensando y para seguir militando hasta que sea como lo soñamos y como dicen esas cosas así. Para cerrar con una frase linda. Bueno. Estuvo re bueno, gracias por crear estos espacios. Gracias a vos. Si les parece, prendemos las cámaras, las que puedan, las que tengan, y hacemos una foto antes de irnos. Oh, buenísimo. Sonreímos para la foto. ¿Cómo sabemos si la sacaron? ¿Cuánto tiempo? Alguien que diga si ya la saqué. Bueno, nuevamente muchas gracias, Georgina, por sumarte, por tu tiempo, y bueno, seguiremos construyendo de conjunto. Gracias, Tefi, gracias, Flor. Muchas gracias, compás. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias.
Chao. Chao. Fue hermoso. Chao, chao.
Concha de